Ya. Hola, colegas. Hola. Sí, doctor, hola. Buenas noches, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, vamos a comenzar, por favor. Hola. Le escuchamos, doctor, le Buenas escuchamos. noches, doctor. Le escuchamos. Muy bien, ya entonces voy a comenzar. Colegas. Le escuchamos, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve, doctor. Ya, muy bien, entonces vamos a comenzar. He tenido problemitas para ingresar, por eso Ya, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver la referencia teórica, lo que en la investigación cualitativa, cuantitativa se llama marco teórico, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa no se llama marco teórico. Después voy a explicar por qué. Si no, se llama referencia teórica o fundamentación teórica también. ¿Cuál es el contenido? Vamos a ver qué es la referencia teórica, la revisión de la literatura. Cuando digo literatura me refiero a la bibliografía. Marco referencial, sus componentes. El marco referencial teórico tiene dos componentes principales, ¿no? Que es el marco conceptual y el marco contextual, ¿no? Así, y construcción de la referencia teórica. Bueno, pasemos inmediatamente esto. Ya, acá. Aquí está mal. Elaboración de las referencias teóricas, por favor. De la referencia teórica. Ya, de la referencia teórica. El objetivo de las referencias, ¿qué es, no? O sea, el tema, ¿cuál es? Visitar
las fuentes de información bibliográfica y revisar la literatura existente, ya sea la literatura o la bibliografía general y la especializada, para el sustento teórico de la investigación. Con eso, ¿qué quiero decir? ¿No? De que ese tema busca identificar el sustento teórico de la investigación. Cuando hablo de sustento teórico, me refiero, como al decir en la investigación cuantitativa, al marco teórico, y en la investigación cuantitativa a la referencia teórica, ¿no? No es lo mismo. Ya, pasos para su elaboración, o sea, para elaborar la referencia teórica. Ya. Lo primero que hay que hacer es revisar la literatura, o sea, la bibliografía. Para eso, ¿qué hay que hacer? Visitar a las fuentes bibliográficas, es decir, hay que visitar a las bibliotecas privadas o públicas, a las hemerotecas, donde están los periódicos, a los archivos, ¿no? Pues archivos estadísticos, archivos históricos, etcétera, y a la base de datos, ¿no? Hay instituciones que tienen bases de datos, ¿no? O sea, por materias tienen una serie de datos que han recopilado y a veces los investigadores conocen, pero otros no conocen, ¿no? Esta base de datos. Entonces, cuando hablamos de fuentes, es la bibliografía. Hay bibliografía por autor, por tema. ¿No? Después, bibliografía por autor, por tema, por materia. Así. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cuál es el dato que tienen ustedes? Y ese dato se va a adecuar al tipo de bibliografía que están buscando. Luego viene la consulta, es decir, la lectura, ¿no? Ustedes sacan en la biblioteca, o utilizan su biblioteca particular, sacan un libro, entonces tienen que consultar, es decir, tienen que leer. Pero de lo que leen, no es solamente leer, sino tienen que ustedes sacar fichaje de la bibliografía, o sea, de lo que están leyendo. El fichaje quiere decir sacar apuntes, ¿no? En palabras bien concretas, sacar apuntes, no siempre en fichas, porque la ficha es, digamos, la mitad de una hoja de tamaño carta, ¿no? Generalmente, para hacer. Pero también ustedes pueden hacer en cualquier cuaderno, ¿no? Van anotando ustedes de lo que leen, pueden fichar, digamos, de manera textual, tal como dice el autor, en forma de resumen, en forma de síntesis, también puede ser en forma de valoración o crítica, o en forma de paráfrasis, ¿no? Entonces ya depende de la utilidad que le van a dar cuando ustedes ya elaboren su referencia teórica. Luego, la clasificación de la información bibliográfica, de la información recopilada sería, ¿no? Información recopilada. Como ustedes estoy corrigiendo. Ya, recopilada. Carambas, ¿qué pasa? Ya. Recopilada. Es decir, toda la información que ustedes tengan, lo que yo llamo fichas, ¿no? Fichas elaboradas, o su cuaderno. Es bueno hacer en un cuaderno, pero en un solo lado, en el anverso, en el reverso no, porque después hay que arrancar las hojitas para ordenar, ¿no? Para clasificar la información. Entonces, esa clasificación lo pueden hacer según los títulos y subtítulos que han construido en su bosquejo de índice. Según eso, ustedes lo realizan, ¿no? Ya, entonces todo eso vamos a ver a continuación. A ver, veamos esto. Selección de la literatura, es decir, de la bibliografía, ¿no? ¿Cómo se seleccionan las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas. Ya, miren.
Antes, indican los autores, ¿no? Que es conveniente hacerse las siguientes preguntas, dicen, ¿no? Las referencias, o sea, el libro, ¿no? Lo que ustedes están leyendo o han sacado en la biblioteca pública, se relaciona con el problema, es decir, lo que ustedes leen tienen que relacionarse con el problema que ustedes han planteado o con el tema, ¿no? O sea, cómo, de qué manera, digamos, o cómo se relaciona con su problema, o qué aspectos de lo que están leyendo tienen relación con el problema. O sea que cuando ustedes vayan a consultar un libro, tiene que estar en su cabeza el problema ya, o sea, memorizado, comprendido, porque es la parte fundamental para recoger información, ¿no? Según su problema, ¿no? Y mejor si identifican en el problema sus variables, ¿no? Con esa mente hay que ir buscando en el libro que han sacado el índice. No es necesario leer todo, sino que ustedes de un libro que saquen, tienen que fijarse en el índice, ¿no? ¿Cuáles títulos o subtítulos o apartados les conviene? Y solamente eso hay que leer, pero previamente siempre hay que leer para tener una visión global del libro. Hay que leer la presentación o el prólogo, ¿no? El prólogo siempre lo hace otro autor, la presentación también, y la introducción, especialmente la introducción. En el prólogo y la presentación, otro autor valora, ¿no? Destaca, digamos, los aspectos más importantes del libro. En cambio, en la introducción les da una visión integral de lo que el texto va a desarrollar, ¿no? Desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Entonces ustedes, cuando saquen un libro, lo primero que tienen que leer son esas tres cosas, ¿no? Si hay presentación, leen la presentación, porque a veces no tiene. A veces tienen preámbulo, otros también no tienen, otros se van directamente a la introducción, pero la introducción obligadamente hay que leer, si no, no se van a dar cuenta de qué trata el libro, porque en la introducción al final dice, el primer capítulo trata de esto, el segundo capítulo, el tercer capítulo trata de... Entonces ustedes ya van dándose cuenta cuál capítulo les va a interesar, ¿no? Eso es muy importante. Otra pregunta que se hace también es, ayuda a desarrollar la referencia teórica, es decir, lo que ustedes están leyendo y han identificado en el índice lo que les interesa, eso les va a ayudar a hacer si fuera una investigación cuantitativa, su marco teórico, y si fuera cualitativa, su referencia teórica. ¿Desde qué perspectiva aborda el problema? Dice, desde la perspectiva psicológica, sociológica, médica, legal, técnica, es decir, lo que ustedes han encontrado tienen que ver, bueno, este punto, ¿desde qué perspectiva trata? ¿No? Digamos, en el caso que están leyendo la violencia, digamos, entonces el punto de vista psicológico, el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver desde qué perspectiva está enfocando el autor el punto que han escogido y ustedes van a leer. Esas son algunas preguntas, ¿no? Pero siempre toda duda tiene que ser relacionado con el pregunta o el tema, ¿no? Obligado en su cabeza. ¿Para qué se analiza la teoría? Dicen, ¿no? O sea, en realidad en la bibliografía existe teoría de distinta índole, ¿no? Teoría no quiere decir que sea una teoría como la teoría de Piaget, no. Sino van a encontrar categorías, conceptos, términos técnicos, todo eso es teoría porque es una elaboración, ¿no? Del investigador, es una abstracción que es el investigador. Por tanto, es teoría, ¿no? Es teoría eso. Entonces, ¿para qué sirve? Para identificar el problema. Es decir, cuando ustedes tienen una buena lectura, ¿no? Conceptual o teórica relacionada con su tema, su lectura les permite primero identificar con mayor precisión el problema que ustedes van a investigar. Les ayuda, ¿no? A precisar la delimitación del problema, ¿no? Y a su vez les ayuda a comprender el problema, ¿no? Otra, para construir los objetivos o la hipótesis. Igualmente, ¿no? La lectura bibliográfica, ¿no?
les ayuda a construir mejor o a formular mejor sus objetivos, ¿no? Y muchas veces también les ayuda a formular sus hipótesis, ¿no? Especialmente en la investigación cuantitativa, las hipótesis se sacan de ahí, generalmente, ¿no? A no ser que uno sea muy preparado, muy leído sobre el tema, entonces puede formular la hipótesis, ¿no? Pero la lectura nos ayuda, ¿no? A precisar la hipótesis. Otra, para comprender e interpretar las categorías y otros términos, ¿no? Es decir, de que ustedes cuando recogen datos, ¿no? Esos datos se pueden convertir en teorías cuando ustedes lo interpretan o le dan un significado a esos términos, ¿no? Entonces, la lectura es lo que les permite a esos datos categorizar, ¿no? La lectura, porque la lectura les hace dar sentido a los datos que han encontrado o a las palabras que han encontrado, ¿no? La lectura les dice, bueno, esto significa esto o esto se interpreta de esta manera, ¿sí? Eso ya de por sí. Otra, para interpretar los resultados. En la investigación cuantitativa es fundamental, ¿no? El hacer un buen marco teórico. En la cuantitativa es opcional, ¿no? Porque eso les va a ayudar bajo ese contexto, bajo esa circunscripción teórica, ustedes van a interpretar los resultados, ¿ya? Y una gran falla de los tesistas es que no interpretan, solo describen sus datos elaborados en tablas o en gráficos, ¿no? No. ¿Y por qué no interpretan? Porque no hacen uso del marco teórico. En muchas tesis, por ejemplo, el marco teórico está de adorno. Ya, es como decir, llenar por llenar páginas. Y no le dan ninguna utilidad. Y la utilidad que debían darle es en la descripción e interpretación de los resultados. Ahí es donde tiene que funcionar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para evitar los plagios o repeticiones de investigaciones, ¿no? Entonces, muchas veces uno escoge un tema determinado, ¿no? Entonces puede ser de que lo que uno está realizando ya lo han hecho, ¿no? Ya lo han realizado. ¿Para qué van a perder su tiempo? O es un tema, un problema muy trillado, digamos, ¿no? Muy trillado. Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, eso les permite la lectura. Hace de que ustedes descubran, ¿no? De que la investigación que piensan realizar, ¿no? Otros ya lo habían realizado más antes, tal vez en otro contexto, a no ser que ustedes lo adapten al contexto suyo, ¿no? Y también para evitar los plagios, por ejemplo, el marco teórico, las personas que saben, digamos, manejar bien teóricamente, fácilmente van a identificar el plagio que tienen. ¿Plagio qué quiere decir? Que ustedes han copiado de algún libro, más o menos tal como dice, ¿no? Tal como dice, quizás cambiando alguna palabra de enlace, así, ¿no? Sin citar al autor, como si ustedes estuviesen interpretando, ¿no? Como si ustedes estuviesen haciendo paráfrasis. Paráfrasis quiere decir, ¿no? Una lectura determinada, un trozo de lectura determinada, entenderlo a su manera y escribirlo de esa manera. Eso es la paráfrasis. Entonces, la persona que sabe, o los que han leído, ¿no? O ustedes mismos han escrito algo y resulta de que eso había visto en otro libro, entonces están cometiendo un plagio, ¿no? Y para evitar el plagio tendrían que citar a ese autor en el cual han encontrado lo que ustedes han escrito, no muy similarmente. Así. Para eso también nos sirve. Bueno, ahora, a ver, pasaremos al otro. Ya. Dice componentes del marco de referencia teórica. Bueno, hasta aquí hablaremos un poco, a ver, hablaremos de la referencia teórica, o sea, de lo que ustedes leen en las bibliotecas, en su casa, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Respecto a esto, a la lectura de la bibliografía, ¿no? Les doy la palabra, colegas.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, sí, por favor. Yo tengo una duda y esto se presenta cuando hacemos el perfil o ya el informe final o la tesis. Mm. ¿Qué es lo que se pondría en cuanto a referencias bibliográficas en el perfil? A En un diferencia perfil o del... proyecto, ¿no? a Generalmente, diferencia- ya, y generalmente en los perfiles o proyectos de tesis o de cualquier modalidad de graduación, ¿no? Generalmente se pone el marco conceptual, ¿no? O las categorías básicas si es cualitativo. Y si es cuantitativo, las variables básicas, ¿no? No es necesario, a no ser de que su tesis esté dirigida directamente a una teoría o a dos teorías. En ese caso sí podrían citar a la teoría, pero no de una manera profunda, sino en su alcance, digamos, de comprensión para el tribunal, ¿no? Y después ya cuando ya desarrollan la investigación, ustedes tienen que profundizar, ¿no? Así es. Perdón, ¿Está de doctor. acuerdo o no? Sino Per- también... Perdón, doctor, pero si el enfoque es mixto, no, no si es mixto, casi generalmente ustedes pueden usar igual. Bueno, primeramente vamos a diferenciar lo siguiente, ¿no? En la investigación cuantitativa se utiliza, digamos, los conceptos amplios y complejos, se utiliza con la palabra variable. ¿Por qué? Porque esas variables tienen que ser medidas, ¿no? En los resultados. ¿Mm? En cambio, en la investigación cualitativa, entonces, lo que nosotros llamamos variables se llama categorías. ¿Por qué? Categorías, porque esos conceptos no van a ser medidos, sino van a ser interpretados o van a ser significados, nada más. Ahora, usted me dice, si es mixto, yo no sé, en una clase anterior dije lo siguiente, lo mixto generalmente se presenta en la aplicación de los instrumentos, o sea, en la obtención de datos. Por ejemplo, tú puedes recoger datos con un cuestionario y el cuestionario es un instrumento básico de la investigación cuantitativa. Pero también para recoger datos puedes emplear la observación, que es un instrumento básico, peculiar, especial de la investigación cualitativa. Entonces, ambos datos te sirven. El uno complementa al otro o el otro al otro o profundiza. Así es. Pero no puedes hallar, digamos, dos paradigmas, no, dos enfoques, no, no puedes comer, tienes que elegir uno. ¿Qué dices? Hola, ¿algún otro doctor. comentario? Sí, Ah, doctor, una preguntita. a ver. Eh, en el, por ejemplo, en las casas, por ejemplo, ingenierías, agronomía, etcétera, ¿Mm? para la construcción, ¿no?, de este marco teórico, solo Ah, se pide, digamos, lo que dicen los autores, ¿no?, las citas. Pero si nos ya, vamos a lo humanístico, ese es otro punto, ese es otro punto. Eso además vamos de a las ver, citas, eso piden vamos a ver, también, claro, eso vamos a ver más después, ¿no? Simplemente lo que quiero hacerte notar y hacer notar a los piden colegas, interpretación después de... lo que quiero notar de que lo que es medible se llama categoría, ¿no? Son son conceptos, porque, mejor dicho, son variables. ¿Ya? Y las variables son también, son conceptos amplios. Por ejemplo, gobierno, ¿no? Estado, sociedad. ¿Mm? Son variables desde la perspectiva cuantitativa, pero son categorías desde la perspectiva cualitativa. ¿Mm? Entonces, en una variable, en un concepto, se unen varios conceptos, ¿no? Para dar explicación a ese concepto amplio, que puede ser una variable o puede ser una categoría, ¿no? Ahora, la forma de recopilar
¿no? La forma de recopilar, organizar y escribir ya es otra cosa, ¿no? Eso vamos a ver más después, vamos a ver eso. Pero yo lo que quiero decir nada más es eso, ¿no? De que en un perfil o en un proyecto, más se usa el marco conceptual que enseguida vamos a ver, el marco, es decir, se escoge, ¿no? Según sus variables, las variables principales y sus subvariables. Entonces se busca eso nomás. Se busca el desarrollo de teórico de esos niveles nada más. Y si es cualitativo, igual, ubicar categorías y subcategorías y buscar eso y lo construyes, lo ordenas, lo articulas y eso es tu marco conceptual. ¿Por qué yo te digo eso? Ustedes cuando tienen que presentar un perfil, un proyecto, les ponen límites, ¿no? Les dicen, bueno, que no pase de 20 páginas, otros hasta 30, alargando. ¿No? No quieren de 40, 50, ¿sí? No, pero es que es un bosquejo, dice, es un proyectito, es un perfil. ¿Por qué tienes que hacer tanto? ¿No? En ese sentido es de que no se desarrollan teorías, pero cuando ya esté aprobado tu perfil, entonces sí, nuevamente tienes que retomar tu marco conceptual y desarrollarlo ya, ¿no? Con mayor profundidad y amplitud. Así es. Ya, ¿alguna pregunta más? Si no pasamos Doctor, una consulta, por favor. Sí, dígame. Doctor, las diapositivas que están mostrando doctor, en estos cursos, ¿va a pasarlo, las diapositivas? Hace rato de este tema he pasado ya y del problema es que he ido corrigiendo, ¿no? Entonces, quería mandar y había sido otro, no el que he corregido, pero como ya era hora, pero les voy a enviar, el doctor Callata me ha dicho, de ese, por ejemplo, ya he enviado, en cuanto termine el otro, voy a abrir cuál era, entonces le voy a abrir también, solamente faltaría del primer tema, que lo estoy revisando, yo creo que eso hasta mañana en la tarde les enviaría también. Pero le estoy enviando al doctor Callata nomás, ¿no? Ya, doctor. Él dice, a mí nomás, yo todo lo que me ha dado he enviado, dice, y algunos de ustedes han dicho que no han recibido, y no sé, no entiendo yo, ¿no? Sí, por ejemplo, mi Entonces, persona no ha recibido. van a tener colegas, por ejemplo, de este tema que estoy hablando, ya he enviado al doctor Callata. Quería enviar el problema más, pero había estado queriendo enviar otro, el del cuantitativo. Entonces, como ya era tarde, ya me he puesto ya a exponer nomás. Pero van a tener, no se preocupen. O sea, Una los consulta más, datos por que yo favor. estoy preparando, los voy a Una- enviar. ¿Ya? Ya, doctor, pues digo, doc, una consulta más. Ya, Este, todo lo que quieran. no sé si existe, no sé si es solo por cuestión denominativo nada más, pero el marco teórico se lo denomina en cuantitativo y en esta cualitativo me dice referencia teórica. También se puede llamar el estado del arte. No, es otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues, por favor. Miren, yo les diré, en las investigaciones cualitativas, algunos investigadores usan el estado del arte en lugar de la referencia teórica. Usan también, ¿no? ¿Por qué? Te digo. Porque para elaborar el marco teórico en la investigación cuantitativa hay que sacar tal como dicen los autores, ¿no? Tú puedes interpretar, pero sobre lo que dicen, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa, ¿no? Además de interpretar, tienes que hacer una crítica. Tienes que criticar, o sea, tienes que dar tu valoración personal, ¿no? Lo que muchos no lo hacen, pues, en realidad deberían hacerlo, no lo hacen porque nos han enseñado, uno, a valorar, uno, a criticar, ¿no te parece? No nos han enseñado, sino simplemente a recopilar información y acomodar en el marco teórico. Así es. Entonces, ¿la diferencia en qué está? Vamos a ver la diferencia entre el marco teórico, el marco conceptual, el marco teórico cuantitativo, el marco referencial teórico cualitativo y el estado del arte, ¿no? Que más tiende a lo cualitativo, que más tiende a lo cualitativo. Pero ¿cuál es la diferencia? El marco teórico, como dice marco teórico,
Es la búsqueda de alguna teoría o algunas teorías que sustenten o den una fundamentación teórica a tu trabajo de investigación. Puede ser una teoría, por ejemplo, en educación puedes usar Vygotsky, esa Vygotsky tienes que exprimirlo bien, ¿no? Porque con eso vas a interpretar tus resultados. O bien puedes usar dos teorías, digamos, Brunner y Vygotsky, que tienen alguna similitud. O puedes, de varias teorías, puedes sacar las categorías principales y tratar de articularlos, ¿no? Ahí estás en una posición ecléctica. Eso sucede con el marco teórico. Ahora, ¿qué sucede con la investigación cualitativa, ¿no? Se llama marco conceptual porque articula, construye, elabora su referencia teórica en base a las categorías y subcategorías que están presentes en su título, en su problema, en su objetivo general, en sus objetivos específicos, en su justificación, ¿no? Y en su probable hipótesis, si es que alguien quiere lanzar, ¿no? Eso. De ahí sacas categoría, subcategoría, y con eso elaboras tu marco conceptual. Ahora, el estado del arte. El estado del arte es, dice, ¿no? Estado del arte. Así. O sea, ¿en qué situación está esa investigación que tiene que ver con tu problema o tu tema? ¿En qué situación está? ¿No? Ha avanzado, ha habido críticas, ¿no? Se han presentado otros modelos teóricos, ¿no? Han aparecido nuevos autores que han criticado la flaqueza de alguna teoría, etcétera, ¿no? Y a su vez, ¿qué de nuevo están aportando, digamos, los últimos investigadores, ¿no? Que están investigando el tema, que tiene relación con esa bibliografía, ¿no? Entonces, es como decir, es la búsqueda de los últimos autores, ¿no? Que dicen sobre tu tema o tu problema, ¿no? Es decir, de que ellos tratan de dar otra situación, no la situación de antes, más bien tratan de superarlo. O simplemente decir, continúe igual, ¿no? Porque no hay posibilidad, digamos, de hacer una crítica, de hacer nuevos aportes, así. Entonces, ¿por qué les hacen leer o les hacen hacer el estado del arte? Es para que ustedes a ver, ¿cómo puedo decir? Para que ustedes se actualicen en el tema, ¿no? Porque generalmente uno no se fija, ¿no? Cualquier libro toma, de cualquier año, ¿no? Pero algunos dicen, no, seguramente antes era así el problema, pero ahora es otro. Ahora ya es distinto, ha cambiado, los tiempos han cambiado. Entonces, acorde a eso, tienes que buscar bibliografía, ¿no? De personas que tienen otro punto de vista en los últimos tiempos respecto a un problema determinado. No sé si me has entendido o no, colega. No, le he entendido ¿No? específicamente, doctor. Sí, En me eso parece muy consiste. interesante lo que acaba de decir. El problema es verdad que no sé si el estado del arte ingresaría como un subtítulo o algo así, o realmente es directo. Generalmente en el pregrado no usan, en la maestría muy poco, pero sí usan el estado del arte en el doctorado. Es casi obligatorio, aparte de los marcos. Es obligatorio. Hay que leer por lo menos mínimo unos 6, 7, 8, 9 libros, ¿no? Actuales sobre el problema que has planteado, ¿no? Entonces hay distintas formas de presentar, ¿no? Los libros leídos en el estado del arte. Es como un subtítulo en el doctorado. ¿Tú estás haciendo doctorado? Maestría, doctor, maestría. Maestría. Entonces casi no exigen, ¿no? Casi no existe, porque estado del arte quiere decir actualización, ¿no? De hace por Le lo cuento, menos doctor. 5 años atrás, nada más. Le cuento, doctor. Sabe que la forma de enseñar a ustedes es muy interesante, le cuento.
Ya, la docente que a nosotros enseña en la facultad, en el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés es muy diferente. Lo que nos dijo, le cuento que es de que el estado del arte es similar al marco teórico, pero simplemente la diferencia es que el estado del arte se lo pone en un enfoque cualitativo y el marco teórico en un enfoque am, eh, cuantitativo. Ya, No, conforme- ¿cómo va a decir eso? No, la verdad nos dijo eso, pero conforme usted nos va exponiendo durante este tiempo, ah, lo hace ver muy fácil, lo hace ver muy fácil lo que es hacer el tema de la investigación, hacer una tesis. En cambio, lo que ella, bueno, es una docente, nos enseña es muy diferente. Por esto me le preguntaba, a nosotros nos dijo que una pregunta debe empezar sí o sí con un adverbio y otros requisitos especiales más nos di. Entonces, nos pone un poco más difícil. En cambio, usted lo hace muy diferente. O sea, lo hace, se puede decir, algo más fácil. No mm. tan complicado como nos enseña, digamos, doctor. Y eso quería decir, doctor. Es que lamentablemente es que algunos docentes hablan muy abstractamente, ¿no? O sea, como dicen en los libros, es como si repitieran los libros. En cambio, la persona que maneja bien la metodología lo hace pues de manera más sencilla, porque ha entendido bien, ¿no? Entonces lo hacen de manera más sencilla. Pero sí, como te digo yo, eso de que lo cuantitativo se hace cualitativo, no, eso, desde mi punto de vista, eso no es cierto. Tú puedes buscar en cualquier información qué es el estado del arte, ¿no? En realidad es una postura, digamos, interpretativa y crítica. La crítica tienes que hacerlo vos, ¿no? En este caso. Si bien el autor puede hacer una crítica o el autor puede actualizar, o sea, en qué situación se encuentra, digamos, ese problema. Pero tú al leer tienes que adoptar una posición crítica, interpretativa, o sea, tienes que dar tu aporte, ¿no? A medida que vayas leyendo. Entonces, Interesante, eso doctor, es lo que el dice. estado del arte. En realidad, el estado del arte es, digamos, es una forma de interpretar, de comprender, de criticar, no aceptar, digamos, como una persona que recepciona memorísticamente, no, sino que te permite o te motiva a reflexionar, ¿no? Ese es el estado del arte. Por eso mucha gente no puede hacer, como te digo, yo estoy asesorando a varios doctorantes, entonces no pueden entender el estado del arte, no es ningún marco teórico. Por supuesto que los libros que consiguen son pues, parte del marco teórico, pero la forma como lo realizan, ¿no? Cómo lo leen, desde qué perspectiva, eso ya es el estado del arte. Otros también lo llaman el estado de la cuestión, así también se llama. Ujú. Listo, Interesante, doctor. ya. Muy interesante. Si no hay alguna Doc- pregunta, vamos a continuar, Una última colegas. pregunta, doctor. Por favor, una última pregunta. Ya, En una tesis de maestría, ¿cuántos referencias bibliográficas como mínimo debería existir? eso vamos a ver al final de esto. Por Está ejemplo, bien. yo he leído para mí personalmente, ¿no? En una bibliografía mínimo debía existir 50 referencias bibliográficas, mínimo, ¿no? Máximo unos 100, así. En cambio, en el doctor es peor todavía. Mire, es que yo en las clases presenciales voy con documentos, les muestro, fíjense, les digo, o sea, yo no, yo ahorita hablando puedo inventarme, ¿no les parece? Pero yo saco, pues, cuento las bibliografías. La vez anterior estaba revisando un caso del currículum, ¿no? Para una tesis doctoral, entonces. He captado un libro, he visto y he contado 200 referencias bibliográficas, como mínimo. ¿Ah? Ahora, tampoco hay que asustarse, ¿no? Digamos, en tu caso, por lo menos 50, digamos, porque tienes que tomar digamos, como referencia libros, artículos, revistas, ponencias, tesis, monografías, internet, Bibliografía. todo eso tienes que tomar en cuenta. Mm, Y con eso se suma nomás.
¿Está bien? Doctor, profe, una sí, consulta. Ya, dígame, colega. Eh, asusta el hecho de 50 referencias bibliográficas, tomando en cuenta ¿Mm? de que a veces la temática, digamos, no es muy conocida, no ha Sí. sido desarrollada. Yo he tenido una experiencia muy triste porque he hecho un trabajo de investigación ¿Mm? y no encontraba bibliografía relacionada a mi trabajo. Qué pena. Inclusive, claro, le estoy hablando de hace buen tiempo, donde tal vez no teníamos tanto acceso a las Mm. páginas web, pero ¿No? Mm. tenemos que garantizar inclusive de que estas páginas realmente tengan todo el valor, ¿no? Porque muy fácilmente sí se puede extractar, pero de Claro. pronto no tenemos la referencia como debe ser. Mm. Entonces, en algún momento también se mencionaba de que podíamos utilizar, digamos, como un máximo 10 referencias Referencia. bibliográficas, pero 50, doctor, ya me ha asustado, la verdad. ¿Y cuál era su tema? A ver si yo conozco el tema. El tema era la repitencia de los estudiantes en la carrera de enfermería de Ya, la Universidad Autónoma Tomás Frías. ya. Entonces, el solo hecho de buscar repitencia, por ejemplo, Mm. ha sido terriblemente, yo me he ido en realidad casi a unas 5 o 6 bibliotecas del país Sí, no, para no puedo buscar. encontrar. ¿Y? Y no había, no había, y no había, y no había. Entonces, de una u otra manera, digamos, mi marco teórico, Mm. porque era una investigación cuantitativa, quedó un poquito pues limitada, ¿no? Porque Claro. inclusive busqué en otros países todo, pero de repente el término no era el adecuado. No Claro. sé, pero no logré, digamos, satisfacer mi expectativa y así de repente puede haber, ¿no? Algunos temas que no siempre vamos a encontrar una bibliografía en las páginas o en las propias bibliotecas y eso limita a que podamos contar con esas referencias. Es que pasa lo siguiente, colega. Mire, es que mucha gente busca, digamos, repites. No, hay que buscar también términos relacionados con la repitencia, ¿no? La repitencia, digamos, ¿cuáles serían otros términos relacionados? Fracaso, ¿no? ¿No te parece? Aplazo, ¿no? Después, abandono. Es decir, hay que buscar sus relaciones concomitantes y de por sí vas a encontrar. Es que el gran problema es de que van directamente, apuntan a una sola parte, tienen que apuntar a varias, pero que tengan relación con su tema principal. Se encuentra. ¿Mm? Por ejemplo, yo alguna vez, no sé si lo conoce a Simón Yampara, ¿no? Bueno, es uno que escribe sobre cuestiones andinas. Y él me decía alguna vez, no, para mí no hay nada que esto, así, que no hay bibliografías y tal como se está manifestando, ¿no? Yo le decía, imposible que no haya, ¿no? Porque nada es, digamos, totalmente auténtico. No, en el mundo lo han tratado todo, ¿no? Así. Y resulta de que cuando ha hecho su maestría, ¿no? Yo se le he dado una lectura, ha citado cualquier cantidad de libros de lo que él decía que no había. ¿Mm? Lamentablemente es una exigencia, pues, académica, ¿no? Es una exigencia académica. Ahora, por el hecho de decir de que mi tema es estrictamente nacional, digamos, no hay bibliografía, no, hay bibliografía. Igualmente yo con una persona intercambiaba ideas porque él estaba haciendo sobre la clasificación de las plantas medicinales. Me decía, no hay bibliografía, no hay. Y le decía, ¿has leído a Giraud? ¿Has leído a Oblitas? ¿Has leído a esto, a esto, a esto, a esto?
Resulta que no conocía. Y yo decía, bueno, ellos tratan sobre las plantas medicinales, sobre su clasificación. ¿Cómo no vas a...? Es lo básico. Porque yo estaba haciendo un textito sobre psicoterapia andina, entonces empezó a investigar, pues, plantas, una serie de cosas, ¿no? Y me he enterado, pues, yo, ¿no? Pero seguramente el colega no ha debido revisar bien. Entonces, ahora, esos mismos libros, como tienen su propia bibliografía, te refieren a otros libros. Usted tiene, cuando lea algo y no vea, de un libro que he encontrado, fíjese la bibliografía, al final está, ¿no? Entonces, para escribir ese libro, ese autor ha utilizado, pues, muchos libros relacionados con lo que ha escrito. Entonces, ahí usted va a darse cuenta que hay varios, entonces usted busca, ¿no? Esos libros, usted ve cuáles tienen relación con su tema y empieza a seleccionar así. Yo hago así, ¿no? Cuando no encuentro, veo, me remito a la bibliografía de ese autor y él me da luces, ¿no? Me da varios libros del cual él también había tomado en cuenta. Así nomás es, colega. Hola. Está bien, doctor. Sí, no es ninguna crítica, por favor, simplemente es una orientación, ¿no? Porque yo, como me dedico a la investigación, entonces, muchas mañas ya sé, pues, ¿no? Porque también, como en todo trabajo, hay mañas, ¿no? Que con la experiencia uno lo aprende. ¿No? Así es. Bueno, Está si bien, no hay doctor. más, pasaremos al siguiente, ¿listo? Ya, aquí dice componentes del marco de referencia teórica. Ahora vamos a hablar ya justamente de la elaboración del sustento teórico, ¿no? De la investigación cualitativa. Ahora también quiero aclarar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico cuantitativo y la referencia teórica cualitativa? Consiste en lo siguiente, ¿no? Que el marco teórico, si bien se trata de ver teoría o construir en base a sus variables todo un constructo teórico, esos son fijos, ¿no? Son fijos porque se va a ir cambiando constantemente. ¿Cómo va a poder interpretar sus resultados? Entonces casi son fijos, ¿no? Entonces tu marco teórico ahí se queda. Puedes aumentar, ¿no? Pero no puedes modificar, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa, el marco teórico que tú has obtenido está en base al problema inicial, ¿no? Y a los objetivos iniciales. Y es emergente porque ese problema y ese objetivo en la investigación colectiva no es permanente, o sea, no es constante, sino que a medida que vas encontrando datos, ¿no? Vas encontrando o problemas mucho mejorados, ¿no? O problemas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, como ha sido cambiando, también los objetivos tienen que ir variando. O sea, hay un continuo reajuste del problema y de los objetivos en una investigación cualitativa. Por eso no podemos decir marco teórico, porque marco es pues ya bien establecido, como un marco, ¿no? Digamos, de 4 lados y no sale de ahí la fotografía. En cambio, en esto puedes ir modificando tu digamos, marco teórico, pero que se llama referencia teórica. Por eso se llama referencia, nada más. Esa parte tiene que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, el marco de referencia teórica se compone de dos partes, ¿no? Se compone del marco conceptual y del marco contextual. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí vamos a hablar un rato, a ver, vamos a ver si esto contextual, allá, listo. Para que no haya confusión, un ratito. Porque no quiere copiar, copiar, pegar.
Ya. Entonces ahora vamos a hablar del marco conceptual, ¿no? O sea, todo esto es del marco conceptual. Ya. Dice, es un constructo teórico. O sea, ¿qué es el constructo teórico? O sea, lo que tú has elaborado, ¿no? Lo que tú has construido con tus categorías, todo un cuerpo teórico. Ese es el constructo teórico. Que proviene de las categorías, ¿no? O sea, de las categorías que has identificado en tu problema cualitativo, en tus objetivos cualitativos, ¿no? En tu justificación cualitativa. De ahí viene, ¿no? Y no solamente identificas categorías, sino también conceptos, argumentos, ideas, etcétera, ¿no? Y se va revisando. Y se va revisando, ¿dónde estoy? Y se va revisando y criticando, como le decía al anterior colega que me hacía la pregunta, ¿no? Y criticando constantemente. Porque a veces tú puedes encontrar datos que no tienes referencia teórica. Tienes que volver, tienes que buscar, pues, referencia teórica de esos datos nuevos que has encontrado. ¿Dónde estoy? Constante, a la luz de hallazgos de datos, ¿ya ven? Y su consulta bibliográfica. O sea, encuentras datos nuevos y tienes que ver cuál es su significado, entonces tienes que leer. Los elementos teóricos vienen de la frecuente lectura de la bibliografía. Evidente. O sea, en la investigación cualitativa es muy bueno porque estás en constante lectura, porque estás encontrando nuevos datos que te hacen dudar ya del problema que has planteado y tienes que reajustar ese problema. Es bien interesante el consejo de la investigación cualitativa. O sea, no es difícil, sino es cautivante. Bueno, más o menos, ¿para qué sirve, no, este marco conceptual? Posibilita describir los problemas, o sea, la lectura te permite comprender mejor tu problema. ¿Tú cuando comprendes un problema? Cuando ves sus elementos internos, ¿no? Cuando describes sus elementos internos, de qué componen, te das cuenta del problema. A ver, un problema de qué elementos compone. A ver, ¿alguien me puede decir? Su estructura interna de un problema. ¿Qué elementos tendrá? Bueno, tiene categorías, subcategorías, tiene sujetos, tiene contexto, ¿no? Espacial, temporal. Todo eso comprende un problema, ¿no? Seguiremos. Es algo, a ver, ¿qué dice aquí? Posibilita adquirir problemas. Algo es problema, dice, cuando se entra en conflicto con lo que se esperaba que sucediera, de acuerdo a la teoría previa. Dado que la teoría previa no parece explicar el problema, urge inventar otra. El marco teórico es un marco referencial, ¿no? Porque el problema tiene sentido en referencia a su teoría o a la teoría. Con eso, ¿qué quiero decir con esto, no? Quiero decir lo siguiente, ¿no? La lectura que hemos realizado de los libros con relación al problema, ¿no? Nos sirve como un marco referencial para poder dar significado a los datos que vamos encontrando y para poderlos interpretar a esos mismos datos, ¿no? Y esas interpretaciones nos va a dar lugar a surgir nuevas preguntas, ¿no? Nuevas posibilidades de conseguir otros datos, lograr otros datos. Así. Otra dice, es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. Con las categorías se pueden explicar muchos problemas semejantes y los datos encontrados. ¿Eso qué quiere decir, no? Que también la referencia teórica, ¿no? Se convierte en un instrumento de interpretación o de dar significado a los datos que vas encontrando. Eso quiere decir en términos así bien sencillitos.
da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Lo que es un hecho es una teoría, puede ser el mismo en otra, en otra. La Tierra no es un planeta en la teoría geocéntrica, ¿no? Y lo es en la teoría heliocéntrica. Ya, bueno, esa manera de dejarlo pues, ¿no? Entonces, es que quiere decir, ¿no? De que el investigador maneja con los datos empíricos de la realidad, ¿no? O sea, uno no se inventa, ¿no? Generalmente en la investigación, por ejemplo, cuantitativa, son problemas de carácter social, humano, ¿no? Los que más se toman como problemas. Son necesidades o dificultades que tiene el ser humano, ¿no? Respecto a algo. Eso es lo que investiga la cualitativa. Entonces, los datos que va encontrando, ese es su marco referencial, ¿no? Compuesto por categorías, conceptos, etcétera. Entonces, le permite dar sentido a los hechos. ¿Y qué son los hechos? Son los datos que va encontrando en la realidad, ¿no? A través de algún instrumento, por ejemplo, una observación de campo, ¿eh? Otro, es el eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin el marco referencial teórico no tiene sentido el problema, ni se da significado e interpretación a los resultados, ¿no? De igual manera, ¿no? Que también la referencia teórica, ¿no? En la investigación cualitativa le permite ordenar sus datos, ¿no? La teoría siempre permite ordenar, ¿no? Porque lo que tú lees son, pues, libros sobre temas muy similares a lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, por eso le orienta a cómo va a ordenar los datos, ¿no? Y después cómo va a sacar las conclusiones, así. Bueno, son algunas funciones, digamos, del marco conceptual, ¿no? En un proceso de investigación. Veamos este otro. Marco contextual. Voy a leer, ¿no? El marco contextual. Funciona como guía espacio-temporal de la investigación. ¿Eso qué quiere decir, no? Es decir, cuando uno investiga y dice, bueno, mi contexto está queriendo decir, yo voy a investigar en este lugar, ¿no? En esta comunidad, en esta institución, etcétera, ¿no? O con estas personas. Y es temporal, ¿no? Dirá, bueno, lo haré de la gestión 2021, o de la gestión 2019, o de la gestión del 18 al 20, ¿sí? ¿No? Eso temporalmente se ubica. El espacio puede ser una comunidad, una institución, una población, etcétera, ¿no? Es decir, como funciona como guía espacio-temporal, ¿no? Es espacial, ¿no? Porque tiene que trabajar o tiene que intervenir en algo. Y ese algo puede ser una comunidad, ¿no? Puede ser un grupo de personas, pueden ser familias, pueden ser una institución educativa, hospitalaria, etcétera, ¿no? Siempre la investigación se realiza en un lugar, eso quiere decir. Otro, también comprende el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se efectuará el estudio. Es decir, ustedes no pueden hacer en un tiempo indefinido, en un tiempo abstracto, ¿no? Sino tienen que en un tiempo real, ¿no? En un tiempo real, ¿no? En un año determinado, en medio año, en un trimestre, tienen que señalar ustedes, ¿no? Para ubicarse contextualmente en el tiempo. Otro, el marco contextual debe estar presente en la mente del investigador en todo el proceso de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno está haciendo una investigación cualitativa y también en la cuantitativa, ¿no? Su marco teórico o aquello que le ha permitido construir su marco teórico tiene que estar en su cabeza, ¿no? Digamos, si fuera una investigación cuantitativa,
digamos que han tomado Piaget. Piaget tienen que dominarlo, ¿no? E entenderlo. Entonces, Piaget, en su cabeza tienen que estar todos los conceptos básicos de Piaget, y con eso ustedes van a ir prosiguiendo la investigación, con eso ustedes van a interpretar sus resultados, ¿no? Con eso también ustedes van a dar recomendaciones muchas veces. Así nomás es. Entonces, ustedes tienen que estar así, enamorados de su problema o del tema que están realizando. Tienen que ser en su mente, ¿no? Porque si no, cualquier cosa van a decir o van a recoger. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las funciones del marco contextual? Funciones. Primero, la primera función que tiene, ¿no? Delimita el ámbito circunstancial y el ambiente físico, ¿no? Lo que ya más antes había dicho, ¿no? O sea que una de las funciones del marco contextual es delimitar, ¿no? La circunstancia, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo vas a realizar? O en el lugar que lo estás realizando, físico. Yo les doy un ejemplo, ¿no? Digamos que alguien quiere hacer eso de la repitencia, por ejemplo, de la colega que me dijo, ¿no? El problema de la repitencia, digamos, de los estudiantes de, no sé, enfermería en la Universidad Tomás Frías, digamos así. ¿Cuál será el ámbito circunstancial ahí? El ámbito circunstancial es, digamos, la situación de repitencia frecuente que hay en los estudiantes, ¿no? Por algo hay mucha repitencia, ¿no? Debe ser porque o no le entienden a los docentes, o los docentes son muy estrictos en su evaluación, ¿no? O no hay libros, digamos, respecto a algún tema que por eso hay la repitencia. Hay muchos factores, pues, para que haya la repitencia. Y el ámbito físico sería que estás realizándolo, digamos, en los primeros cursos de la facultad de enfermería o de, no sé qué he dicho hace rato, ¿no? Es el ambiente físico, ¿no? El curso. Segundo, funciones. Aporta particularidades y argumentos cualitativos de personas, ¿no? Ambiente o el medio en el que se realiza el estudio. O sea que el contexto les permite, pues, ¿no? Dar argumentos, es decir, analizar mejor, ¿no? Puntos de vista de las personas, ¿no? La influencia del medio en el cual están realizando la investigación. O sea, todo eso les permite el marco contextual. Bueno, un poquito hablemos del marco contextual. Yo quisiera que me hagan preguntas para ver si puedo aclarar o sugerirles algo. Tienen la palabra, colegas. La palabra, doctor. Está bien. Adelante. ¿Cuál es la palabra? A ver, doctor, Sí. también sí, en diferentes investigaciones Ya. se va tocando lo que es el marco teórico como tal. Ahora estamos aprendiendo también con otro término, Mm. lo que es Marco dentro de con- una investigación cualitativa. Sí. Pero, sin embargo, cuando hablamos del marco contextual, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Ya. Normalmente se presenta esta parte del marco contextual tomando en cuenta, digamos, una narración de lo que es a partir, digamos, el estudio, ¿no? Que vamos a realizar, en dónde vamos a realizar, qué Ya. características tiene ese lugar, cuál es, digamos, todos los aspectos socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales de ese Ya. contexto en el que estamos haciendo el trabajo. Ahora, Sí. yo no sé, doctor, si eso obedece realmente a colocarlo de esa manera,
porque ya en muchos trabajos yo he leído marco contextual y viene Bolivia, país, ¿no? Chuquisaca, ¿no? Municipio de Yamparaes, y así, partiendo de lo general, particularizando al lugar donde estamos haciendo y tomando en cuenta todas las características culturales, políticas, sociales. ¿Eso está bien hacerlo así? Es que depende de la relación que tenga, pues. Mire, por ejemplo, yo le diré, ¿no? Yo estoy asesorando una monografía, ¿no? Exclusivamente sobre las potencialidades turísticas de Sacaca. Usted que es potosina debe conocer Sacaca, ¿no? Que está en el norte de Potosí. Sí, conozco, doctor. Entonces, para ubicarlo contextualmente, primero hay que conocer Potosí, porque a Potosí globalmente corresponde Sacaca, ¿no? Después de Potosí, es muy amplio, hay que ir un poco ajustándole, hay que también conocer la región del norte de Potosí, ¿no le parece? Porque tiene relación con Sacaca. Luego hay que conocer el municipio de Sacaca, ¿no? Entonces, fíjese, el contexto ha ido de lo general a lo particular. ¿Eso para qué? Para tener una visión más amplia, ¿no? De lo que uno está realizando como objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es Sacaca, ¿no? Y sus potencialidades turísticas, ¿no? Entonces, para conocer eso, digo, para abordar mejor ese tema, es necesario, pues, ubicarse espacialmente, ¿no? Potosí, norte de Potosí, municipio de Sacaca. Así lo entiendes mejor, ¿no? No sé si eso va a tu pregunta. Sí, doctor. Como le digo, algunos trabajos sí exigen el marco contextual, otros no solo se quedan con el marco teórico, especialmente en las cuantitativas, pero yo tenía siempre una duda en cuanto el marco contextual tiene que ir, digamos así, en esa estructura para que quede claro dónde estamos realizando el trabajo. Mm. Especialmente las interpretaciones, ¿no? Porque lo que se dice en Sacaca, por ejemplo, no es ajeno a lo que se dice en Potosí y mucho aún todavía en el norte de Potosí, ¿no? Por ejemplo, en la gastronomía. ¿No? Así, entonces, es que en la investigación cualitativa el contexto es muy importante, lo cual no sucede en la investigación cualitativa. ¿Mm? Doctor, Porque, una consulta, buenas noches. sí, buenas noches, diga. Tal vez mi perspectiva tal vez esté equivocada, por favor, me podría corregir. Por ejemplo, en el caso de la colega que hablaba sobre la gestión turística o emprendimientos turísticos, digamos, en el norte de Potosí, en una Sí, investigación, ya, seguí nomás. por ejemplo, en un marco contextual, alguna vez Beatriz Cajías, que era mi docente, nos orientaba y nos decía, por ejemplo, que deberíamos de ver, no digamos la totalidad de ese contexto, por si no sería amplio, diverso, complejo, sino identificar directamente la variable o la categoría dentro de ese contexto. Por ejemplo, en el ejemplo, algo de la redundancia que usted mencionaba, lo turístico en Sacaca, por ejemplo, pero también lo turístico en el departamento de Potosí, digamos, ¿no? La situación, el contexto, Claro, así para sí es. delimitarlo un poco más, ¿no? Eso, No, doctor, es así, ¿verdad? está bien lo que estás diciendo, pero el objeto de estudio, digamos, de esa monografía es las potencialidades turísticas. Eso hay que ver en Potosí, eso hay que ver en norte de Potosí y particularmente en Sacaca, porque eso te va a dar mayores luces para una interpretación. O cómo puedes construir los circuitos turísticos, ¿no? Gracias, doctor. Está bien. Ahora, hay también una aclaración. No solamente el contexto es físico y temporal, no. A veces también el contexto puede ser teórico. ¿Mm? Por ejemplo, uno que realice una investigación, supongamos el tema de la repitencia.
digamos que quiere enfocarlo desde el punto de vista, digamos, de Vygotsky, digamos, ¿no? Me estoy inventando, Vygotsky. Entonces, todo su trabajo, ¿con qué lo va a interpretar? Bajo el contexto teórico de Vygotsky. ¿Mm? ¿Qué dicen? Doctor, buenas Sí, noches. buenas noches. Un comentario y una pregunta, doctor. ¿Ya? Primero, el comentario. Mm, Por ejemplo, en el doctorado en la OPEA, mm, fíjense que nos piden mm. marco, todo mezclado. Todos Debería los de ser marcos. marco, le piden a uno estado del arte, marco conceptual, marco teórico, marco referencial, ¿qué más piden? Marco contextual, etcétera, etcétera. Toda Jurídico. una mezcolanza, Mm. tanto del enfoque cuantitativo y cualitativo. Sí, Yo creo que pues. se debería adecuar los técnicos a los diferentes enfoques, ¿no? Mm. Porque cuando se presenta la tesis doctoral, te dicen, pero falta el marco referencial o falta el marco teórico, pero le dices es cuantitativo, cualitativo, no entienden, ¿no? Ese Ah, es el comentario. Y la pregunta es, en investigaciones cualitativas, tanto para el marco contextual y referencial, mm. después de citar a un autor determinado, ¿se debe interpretar al mismo lo que dice? Por ejemplo, un concepto. La No, psicología que es dar tu tantos, tantos. comentario. No, dar tu comentario. Es decir, tienes que vos interpretar eso, vos cómo le estás entendiendo o cómo quieres entenderlo. Digamos, si hay una cita textual, tú tienes que poner más abajito lo que estás entendiendo de esa cita textual. No solamente dejar la cita y pasarte a otra cita, no. Según lo que tú has entendido, tienes que escribirlo. Y eso es lo que no lo hacen. Ahora, como tú decías, evidentemente, yo he visto un esquema, pues, ¿cómo se llama? Del marco teórico del doctorado que están llevando. ¡Pucha! Está lleno de marcos. No sé, creo que hay unos 6 o 7 marcos, ¿eh? ¿No? Y algunas son muy similares, pues. Pero hay de todo, ¿no? Hay toda una mezcolanza de teórico y cualitativo. Sí, Pero ¿qué deberías puedes guiar, hacer? ¿No? ¿Qué puedes deberías hacer? guiarlos, Te imponen. deberías guiar vos a los técnicos, ¿no? Porque no tienen ni idea, creo que, de investigación. Es que el problema es de que, no sé, yo no quiero hacer ninguna crítica, pero no está bien para mí que pongan tantos marcos, digamos, si fuera teórico, si fuera cuantitativo, para mí fuera suficiente un marco teórico, ¿no? Un marco jurídico, un marco institucional y punto. Pero, sin embargo, como usted dice, les ponen, creo que son 7 marcos. Y los pobres, no, algunos que yo los conozco, no saben ni qué hacer porque da lugar a repetir más o menos, ¿no? Lo que en un marco han hecho, por ejemplo, lo que algunos han hecho en el marco teórico, tienen que repetir en el marco referencial, ¿no? Y del marco referencial tienen que repetir en el marco contextual. Y el marco contextual que están usando en el doctorado no es espacio ni tiempo, sino es teórico. Claro, los que saben se dan cuenta, ¿no? Pero ustedes no se dan cuenta, pues. Ese es el gran problema. Era bueno que les enseñen bien, ¿no? Digamos, la metodología cuantitativa y también la cualitativa. De ambos se puede ser una mixta, pues ustedes ya lo pueden hacer. Esa es la verdad, ¿no? No, parece que no están distinguiendo si el trabajo es cuantitativo o es cualitativo. Y si fuera cualitativo, bueno, lo que pide nomás su referencia teórica, nada más. Y si fuera cuantitativo, lo que pide nomás la investigación cualitativa como sustento teórico. Pero ¿qué se puede hacer? Sigan sufriendo. Bueno, ya. Si no hay alguna pregunta, voy a pasar a otro punto
Ya, veamos esto. Elaboración del marco referencial teórico. O sea, ¿cómo se puede elaborar el marco referencial teórico? ¿No? Es distinto a la elaboración del marco teórico de la cuantitativa. Aquí, por ejemplo, hay que buscar categorías y subcategorías. Aquí pondríamos por si acaso, ¿no? Y subcategorías. Subcategorías. Pero ¿dónde lo encuentras? Lo vas a encontrar en tu problema, ahí está. Lo vas a encontrar en tu objetivo general, en tus objetivos específicos. Lo vas a encontrar en tu idea de defender o en tu hipótesis, ¿no? Y si no hay hipótesis, bueno, de esos tres nomás, ¿no? Entonces, en base a categorías y subcategorías que has identificado, ¿no? Y que al identificar estos, al consultar, te surgen otras categorías más, pues, te surgen otras subcategorías. Y se hace harto. Entonces, con todo eso, construyes un bosquejo de índice, ¿no? Para tu referencia teórica. Y en base a ese índice a ese bosquejo de índice, tú vas buscando ya en los libros, en el Google, etcétera, ¿no? Hasta una vez se cogí todos los datos, ¿no? Revisados, reajustados así, ya tienes el marco referencial teórico. Así nomás se hace en la investigación cualitativa. ¿Entienden ese cuadrito? Es bien sencillito. Colegas, Sí, se entiende, doctor. ¿entienden, Por no? favor. Ya ven, esa con sus flechitas así. Pero este tipo de cosas vos no vas a encontrar en el libro. Vas a encontrar así, escrito, ¿no? Pero no te das cuenta muchas veces. Entonces, algunos tratamos de concretizarlo, ¿no? De esa manerita así. Bueno. ¿Alguna pregunta al respecto, no? Porque esa parte es muy importante. Aunque vamos a ver también en la parte de los resultados. El día sábado, el día domingo voy a escoger yo, ya les voy a dar el lunes el textito que van a hacer el análisis de resultados, ¿no? Van a aprender cómo se hace. Prácticamente ese va a ser un poco el trabajo práctico, ¿no? Que lo van a realizar, ya nomás pueden realizarlo, pero hay que pulirlo y presentarlo en la tercera semana. ¿Alguna pregunta sobre este esquemita? Colega, si alguien quiere hacer un comentario o quizás tiene algo mejor para encontrar también, sería bueno socializar, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas Me noches, colega. gustaría un ejemplo de esta parte para que un poquito nos quede más claro, por favor. Gracias. A ver, buscaremos un ejemplito aquí. Un ratito, vamos a buscar un ejemplo y en base a eso los voy a orientar. A ver, ¿dónde está el ejemplo? Problema de investigación. Ya. Enseguida, enseguida. Ya, esto es el tema, les voy a decir. Un ratito. Aquí creo que está esto en un librito. Y aquí está. El tema. Ya, supongamos, aquí tengo un tema, ¿no?
La agresividad en el rendimiento escolar, ¿no?, de los estudiantes de la escuela X, ¿no? O sea, o escuela, o también podría ser de la unidad educativa Eduardo Abaró, pero aquí estoy poniendo X nomás. Ese es el tema, fíjense, la agresividad, el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela X. Ese es el tema, pero vamos a ver su problema. ¿Dónde está el...? Bueno, ya. Yo no me lo construiré. Bueno, el problema de ese tema tendría que ser más o menos así, ¿no? Como... Ya. La agresividad, o sea, mi problema, ¿no? La agresividad tendrá su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela X, ¿no? Esa es la pregunta que yo hago, ¿no?, de investigación. La agresividad tendrá su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela X. Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, estamos acá, ¿no? Donde dice para encontrar categorías en el problema estamos, ¿no te parece? ¿Qué categorías y subcategorías podemos rescatar de esta pregunta? Una de las categorías es la agresividad, ¿no les parece? Una categoría ya. La otra categoría, rendimiento escolar, ¿no? La otra categoría, escuela X, en realidad es el contexto, ¿no? Escuela X. Entonces yo ya tengo tres categorías, ¿no? Agresividad, rendimiento escolar y escuela X. Ahí ya tengo, ya he identificado tres. Estas son categorías. Ahora ustedes dirán, ¿dónde están las subcategorías? Bueno, si tú lees algún libro vas a encontrar de que hay tipos de agresividad, ¿no les parece? Agresividad verbal, agresividad física, agresividad psicológica. Eso que he dicho, verbal, física y psicológica, son subcategorías. ¿No les parece? Se está ampliando, ¿no? Ahora voy a sacar del rendimiento escolar, que es una categoría, sus subcategorías. Ya. El rendimiento escolar, ¿cómo qué podemos entenderlo aquí? Rendimiento escolar, ya digamos, en niveles, ¿no? Rendimiento escolar de excelencia. Rendimiento escolar bueno. Rendimiento escolar regular. Y rendimiento escolar, digamos, deficiente. O sea, me estoy inventando. Pues fíjense, ya tengo varias subcategorías, ¿no? Excelencia, bueno, regular, deficiente. Y todavía puedo sacar, digamos, el deficiente, ¿no? Por abandono, ¿no? Por abandono, digamos, por, a ver, uno por abandono, otro por
digamos, por falta de atención, ¿no? Otra deficiencia puede generarse, ¿por qué? A ver, por falta de recursos, ¿no? De recursos para comprar libros, etc. Ya son subcategorías de las subcategorías. Imagínense, estoy encontrando un montón, así hablando, digamos, de categorías, un montón de categorías, o sea, un montón de elementos conceptuales básicos con los cuales yo puedo construir el marco de referencia teórica. ¿Qué opinan, colegas? Hace ratito me he inventado todo esto. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. ¿No? Así nomás se busca. Ustedes las subcategorías no van a sacar de su cabeza. Tienen que leer libros, colegas. Los libros les van a inspirar. Colega, ¿qué opina? Ya. Espero que este ejemplito tan elemental les haya servido, ¿no? De que no hay que conformarse con lo que ven, sino que al leer ya van a encontrar muchas subcategorías. Incluso muchas subcategorías van a encontrar ya en los objetivos específicos, en la justificación. Hay pues para conceptos nuevos, ¿no? Que se convierten en subcategorías o en subcategorías. Así es, colegas. A ver, ya. Aquí vamos a hablar de las referencias teóricas, ¿no? Que necesariamente hay que citar, ¿no? Entonces, esto he sacado de un librito, ¿no? Que dice así, pero me parece poco. O sea, tal vez yo soy muy exigente en eso, ¿no? Pero esto he sacado de un libro, ya dice, las referencias. Pero antes, veamos las diferencias en lo siguiente, ¿no? Ustedes cuando lean algún libro van a leer bibliografía, solamente bibliografía. Algunas veces van a ver referencia bibliográfica. Algunas veces van a leer referencia con bibliografía consultada. Bueno, al final, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, cuando ponen solamente bibliografía, se refiere a la bibliografía que, a los libros que han consultado, ¿no? En unos casos entienden a los libros que han consultado y han registrado en el contenido, o que solamente han registrado, pero que no han puesto en el contenido, en el texto, ¿no? Referencia bibliográfica, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que ustedes han consultado referencialmente, ¿no? Libros que tienen que ver exclusivamente con sus categorías, con su tema, ¿no? Entonces, son todas las citas o resúmenes que han puesto en el cuerpo del texto, ¿no? En lo que han escrito. Entonces, tal vez sería adecuado utilizar el término de referencia bibliográfica, ¿no? Ahora, cuando han leído, van a leer que dice bibliografía consultada. ¿Eso qué quiere decir? Ese consultado quiere decir de qué? De lo que han consultado, digamos que han consultado 100 libros, ya. 50 han tomado en cuenta para elaborar su marco conceptual o para poner en alguna parte de la estructura de la tesis o del trabajo dirigido, etc. Pero los otros 50, ¿no? Que hacen al 100, han leído, ¿no? Pero no han puesto en el cuerpo del texto. Así es. ¿Se ha comprendido algo, colegas? Ya, prosigamos entonces. Sí, doctor, ¿Cuántas muchas gracias.
¿Ya cuántas referencias pueden usarse? Dicen, ¿no? Depende del planteamiento del problema, del tipo de reporte que se elabora. Reporte quiere decir el informe, ¿no? Ese es el reporte. Y del área de conocimiento, ¿no? Es decir, hay áreas de conocimiento que son, pues, amplios, ¿no? Donde tienes bastante bibliografía. ¿Mm? En cambio, hay otros temas más cerraditos que no hay demasiada bibliografía, como decía la colega, ¿no? Entonces, oye, no hay números exactos, pero sí se han encontrado algunos parámetros, ¿ya? O sea, algunos criterios, ¿no? Para poner el número de libros leídos para en su investigación teórica. Ahora, quiero decirles, ¿no? Lo que ustedes consultan de los libros, no solamente todo va al marco teórico o al marco conceptual, también va en la introducción, también lo usan en la metodología, ¿no? Cuando dicen qué es una técnica o qué es un trabajo, qué es una observación, dicen, la observación es tal cosa, tal autor. También se usa. También se usa en el análisis de los resultados, cuando ustedes interpretan. Entonces, lo que ustedes han conseguido teóricamente, no solo todo va al marco teórico, sino también se encuentra en otras partes, ¿no? De la estructura de la tesis. Así es. Veamos, aquí dice, en una investigación para una materia, dicen, ¿no? O sea, cuando uno está en el pregrado, ¿no? Les dan trabajos prácticos, ¿no les parece? Hay que hacer trabajos prácticos, que en el fondo son monografías, pero según él hay que citar de 15 a 25 libros, referencias bibliográficas. ¿Ya? Si es una tesina, dice, hay que usar de 20 a 30, ¿no? Referencias bibliográficas. Y si fuera una tesis, dice, de licenciatura o de pregrado que llamamos, de 25 a 35, ¿no? Así, son parámetros. Y si fuera una maestría, dice, de 35 a 50, ¿no? Y si fuera un artículo científico de 50 a 70. Ustedes dirán, ¿pero qué? Un artículo es cualquier cosa, no puede igualarse con una maestría, ¿no? Pero aquí hay una diferencia, porque un artículo científico es leído pues por distintas comunidades científicas, es leído por todos, porque se supone que un artículo científico es novedoso, ¿no? Es lo último, ¿no? O es una crítica, una buena crítica, ¿sí? Por tanto, para hacer eso, ustedes pueden leer algún artículo científico y vean su bibliografía, es harto, más que de la tesis, ¿no? Porque tiene que estar bien documentado, ¿no? Porque te van a leer expertos, especialistas ese artículo, porque se supone que el artículo científico es novedoso, es novedoso. Si alguien quiere estar al tanto de su disciplina, de su trabajo así, tiene que leer artículos científicos. Ahí están todas las actualizaciones, todas las críticas, todas las interpretaciones, todas las perspectivas están. Por eso se consulta más libros que en una maestría incluso, ¿no? Ahora también hay distintos tipos de artículos, pues. Pero el científico, esto es a nivel internacional, ¿no? Donde ya leen pues los especialistas, ¿no? Que, bueno, para recibir un artículo científico hacen toda una depuración, ¿no? Te lo leen varios, ¿no? Recién aceptan, dicen, bueno, dentro de 3 meses le vamos a decir que su artículo ha sido aceptado. ¿Sí? Entonces tienen que revisarlo bien. A los 3 meses, bueno, no es tan novedoso así que no se va a publicar. Y si vale la pena, se va a publicar. A veces hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Ahora, si es una disertación, o sea, una defensa, digamos, doctoral, en el fondo aquí debía decir, ¿no? Cuando se hace una tesis doctoral, listo. De 65 para adelante. ¿Qué opinan, colegas?
Aquí, por ejemplo, no solo se citan, solo se consideran referencias bibliográficas los que se citan en el texto, lo que hace rato les he dicho. O sea, tiene que ser parte de su redacción. Ahora, eso de las lecturas consultadas casi no se usa en estas investigaciones académicas, sino se usa en los libros. En los libros ustedes van a ver, ¿no? Ahí dice bibliografía básica incluso, dice, ¿no? Y otra bibliografía consultada. En los libros se ve eso. ¿Qué opinan, colegas? Antes de terminar. Aquí le falta una partecita, ¿no? O sea, cómo se hacen las citas, cómo se hacen las fichas así. Ya no nos alcanza tiempo. Voy a tomar unos 15 minutos en la siguiente clase. Ya, no falten. Sí, doctor, excelente. Los datos son bastante útiles y también a veces en las maestrías, incluso en el doctorado, también nos piden formatos, ¿no? Por Claro. especialidad inclusive. Por ejemplo, en el área de salud creo que manejan Vancouver y en otros también Chicago y creo que en nuestros doctorados aquí en La Paz, lo que más se viste en educación superior, el APA, ¿no? Sí, pues está Entonces de también, moda. también tienen sus datos, ¿no? Sus formatos, doctor. Sí, Para es que el data consultar. también, el APA también cambia. Yo tengo un texto del APA del año 2014, creo que es, y otra del 2019. Muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, antes se ponía 2 puntos y venía la editorial, por ejemplo, ¿no? En las referencias bibliográficas. Ahora ya no viene no, sigue viniendo. Mejor que en las páginas, digamos, decir, el autor 1920, 1956, 2 puntos y la página venía, ¿no? 5, que si 2 puntos, 5, que si página. Ahora ya no hay esos 2 puntos, bueno. Coma, P, punto, el número, ¿no? Digamos, 101, P. Y si hay una referencia de resumen, digamos, está entre la página 100 y el 105, digamos, se pone PP, 105-120. ¿Sí? Eso, por ejemplo, han variado. Ahora, por ejemplo, en el APA no existen citas a pie de página. No existen. Todo es en el cuerpo, las citas. Entonces hay cositas que hay que conocer, ¿no? Ustedes, los maestrandos, doctorados, y tienen que ser enterados. Bueno, ¿alguna pregunta, colegas, antes de despedirme? Mejor una Doctor, consulta, una por favor. consulta. Sí, Sí, dígame. dígame. Ya. Doctor, ¿sabe qué? A mí me dijeron de que las referencias bibliográficas en una tesis de maestría es como mínimo 15. ¿Será así, doctor? Bueno, es lo que me dijeron, y usted dice 30, a 60, a 50, perdón. Es muy 15 poco. nos dijo. Es muy poco. En una monografía ya todavía se puede aceptar unos 15. Pero en una tesis de maestría, imposible. Doctor, Al final de cuentas, amiga, ya depende de los tribunales. Por ahí también te dicen, ya, que pase. Los que ellos son los que controlan. Pero no es adecuado. Hay que leer bastante, pues. Maestría, ¿qué quiere decir? Es casi como experto en un tema. Y especialmente la maestría, por ejemplo, maestría es, digamos, como una persona habilitada para hacer investigaciones. O sea, ustedes en una maestría tendrían que dominar la metodología de investigación científica, pero eso no sucede. En cambio, el doctorado es presentar una novedad, algo nuevo, un aporte. Y para eso también hay que leer, por eso se leen más libros. No para repetirlos de memoria, sino para tener mejores ideas.
para que tú puedas crear nuevos conceptos, categorías, etcétera. Por eso. Doctor, una consulta. Ya, dígame. Justamente sobre esto quería hacer la consulta de cuál es la diferencia entre la tesis de licenciatura, una tesis de maestría y una tesis doctoral. Ya. Una tesis de pregrado o de licenciatura es simplemente el grado de conocimiento que tienes respecto a tu carrera, ¿no? O sea, es como un examen del conocimiento académico que has adquirido, ¿no? Eso tienes que exponerlo vos en una tesis. Entonces, no interesa mucho digamos, la estrictez o digamos, el manejo cabal de la metodología. No, no merece eso. ¿Mm? Eso sí tienes que demostrar que lo que has aprendido académicamente a través del tema que estás tú haciendo la investigación. Ahora, ¿qué sucede en una tesis de maestría? O sea, tesis de maestría quiere decir un habilitado para hacer investigaciones. Por tanto, tienes que tener un dominio de la metodología de la investigación científica, tanto cualitativa como cuantitativa. Pero eso no sucede en los hechos, sino que más le dan importancia al tema como si fuera pregrado. ¿Mm? En cambio, en la tesis doctoral, como yo les decía, ¿no? Tienes que ser súper especialista en el tema. Por eso se lee pues 100, 150 libros, ¿no? En las tesis doctorales serias, ¿ya? Y toda esa lectura, ¿no? Porque por ahí tu novedad está en algún libro, ¿no? O sea, no es tan novedoso lo que estás proponiendo. Porque el doctorado también a su vez quiere decir presentar una novedad, algo nuevo, un aporte a la ciencia, ¿no? Desde la disciplina o el área, ¿no? Desde la cual estás desarrollando la tesis. Eso sería, no sé si me has entendido. Sí, doctor, está claro, doctor. ¿Ya ves? Gracias. Así es. Bueno, Doctor, buenas antes, noches. sí, pregunte. Bueno, doctor, muy buenas noches. En realidad mi persona también está recién empapándose sobre esto de lo que es tesina de maestría y creo de mucha ayuda, doctor. Sin embargo, tal vez creo que los tiempos para hacer una maestría en muchos de los casos se están acortando. No sé si es eso lo correcto, doctor, o es que debería ser lo que se debe contemplar más de tal vez 2 años para, como usted dice, tener mucha lectura sobre los libros, doctor. En el doctorado es eso. En el otro debían enseñarles habilidades para investigar en la maestría. Pero también, por ejemplo, en la maestría piden propuestas. Y la propuesta es un aporte, ¿no? Es un aporte. En el doctorado también les piden, casi obligadamente hay que dar un aporte. Y ese aporte está en la propuesta. Dice propuesta. Dice. No sé si a eso te has referido con tu pregunta, o quizás te he escuchado mal. ¿Está bien o no? Sí, doctor, solo que tal vez cuando hacemos nuestras licenciaturas, he escuchado algunas referencias de que en el campo, por ejemplo, de educación, nosotros a nivel de licenciatura deberíamos de dominar todas las metodologías, estrategias y técnicas para poder tal vez poder leer, como usted decía, nuestra tesis. Pero sin embargo, nosotros no lo hemos hecho así en el campo de un maestro, ¿no? Hemos hecho en otro tipo de defensa. No sé si a nivel de educación deberíamos de todos dominar cuando terminamos una licenciatura, doctor. Claro, es que depende del área, de la disciplina y depende del tema. Pues si el tema te exige dominar las estrategias, tienes que dominar, pues. Pero digamos, como finalidad del pregrado, es demostrar los conocimientos que has adquirido en tu disciplina. Digamos, si vos has egresado
en ciencias de la educación, en planificación, digamos. Entonces, tu tesis tiene que demostrar que conoces bien la planificación. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Sin embargo, muchas gracias Eso debemos. por las exposiciones, doctor. Fue muy interesante, como usted lo decía. Si vamos a intervenir, tenemos que intervenir, pero yo creo que leyéndolo como usted ha enviado, pero y recién me estoy tal vez dando tiempo porque no nos están dando tiempo en realidad. Soy un profesor, doctor, y muchas gracias, doctor, por su sabiduría. Está bien, hay que seguir, son jóvenes ustedes, en cambio yo ya estoy pues, ya de bajada, pero sigo investigando, ¿no? Ustedes con mayor razón tienen que investigar. Así es. Bueno, colegas, ha sido un placer, ¿no? De haberme escuchado y ojalá alguito hayan aprendido o les haya orientado o dado sugerencias con esta exposición. Esta exposición ya está enviada. Esas diapositivas ya lo van a tener, ¿ya? Entonces lo pueden repasar también. Doctor, una consulta más. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una tesis y un proyecto de investigación? No, el proyecto es el perfil, pues, es el diseño. Porque la tesis es la elaboración del proyecto o del perfil. O sea, primero tú, antes de hacer una investigación, primero tienes que hacer una planificación de cómo vas a realizar tu investigación. Y eso se llama perfil o se llama proyecto, ¿ya? Porque en eso tú vas a tener el problema, la parte del problema, del marco teórico y la metodología, pero no tienes los resultados ni las conclusiones. En cambio, la tesis, que es el desarrollo del proyecto, es la tesis. Ahí ya como desarrollas, tienes que analizar datos, ¿no? Resultados, conclusiones. Allá es completito ya. ¿Está bien? Sí, doctor, es que yo sabía, por ejemplo, la tesis es como una proposición, una propuesta, ¿no? Demostrable, y un proyecto de grado es No, algo que es otra tienes que cosa. aplicarlo en la práctica. No, es que esa es otra cosa. Yo pensé que me has hablado del proyecto, porque eso de lo que tú hablas son las modalidades de graduación en la UMSA o en el sistema universitario. Una cosa es el proyecto de grado, otra cosa es el trabajo dirigido y otra cosa es la tesis de grado. Otra cosa es la memoria profesional, ¿no? Es otro. O sea, tu pregunta iba a otra, a las modalidades iba. Yo te he entendido mal. Ok, doctor. Yo pensé que querías, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto y la tesis? Una tesis no puedes saber si no hay un proyecto, ¿no? En cambio, en el proyecto de grado, por ejemplo, la parte esencial es proponer justamente, pues, una propuesta. Y esa propuesta depende, ¿no? Algunos piden que solamente lo propongas y otros piden que lo desarrolles. Así es. Bueno, colegas. Muy Doctor, bien. ¿Sí? quisiera ¿Alguna pedir una pregunta? cuestión, doctor, por favor. Sí, por favor, doctor. Doctor, no sé si en la siguiente clase vamos a avanzar las citas. No sé si así Eso en la siguiente va a clase, ser ya no o si no. avanzamos. Hoy tenía que desarrollar, pero un poco me ha atrasado, entonces en la siguiente clase vamos a ver, va a estar interesante eso. Tengo ya Ah, positivo, doctor. Positivo, sí. entonces el día lunes lo vamos a ver. ¿Listo? Un rato. Después el día lunes vamos a avanzar el marco o el diseño metodológico y antes de entrar a eso vamos a ver ¿cómo se llama? Las fuentes de información, ¿no? Y cómo se procesan esas fuentes de información, ¿no? En fichas, en textual, resumen, etcétera, ¿no? Y cómo lo pueden ubicar. Así te lo voy a desarrollar. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, colegas, ha sido igual un placer. Me despido hasta el día lunes. El lunes, doctor. Buenas ¿Ya? noches, Hasta doctor. luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Chao, chao, doctor. Ya, hasta el día lunes. Cuídese, doctor. Buenas noches. Lean pues lo que les he enviado. Ahora también del marco teórico les he enviado. Échanle una lecturita. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, hasta luego, ya salgo.